Muy buenos días, niños, qué bueno volver a encontrarnos. Hoy día ya es miércoles 14 de octubre de 2020 y nos reunimos nuevamente en una clase de lenguaje. Hoy día quiero que se anticipe y vaya pensando en cuál podría ser el objetivo de nuestra clase, porque no lo vas a encontrar explícitamente, sino que quiero que lo deduzca para que lo pueda anotar en su cuaderno, así que ojo con eso. Antes de empezar con nuestra clase hoy, vamos a hacer un repaso y una revisión por la tarea que había quedado pendiente. ¿Se acuerdan lo que estábamos viendo? Mire, ¿qué está haciendo ella? Esta profesora está saludando. ¿Saludar qué es? Una acción, por lo tanto es un verbo. Y yo le voy a decir que ella está saludando amorosamente. ¿Qué será amorosamente? ¿A quién está modificando? Muy bien, al verbo. ¿Y cómo se llama esa palabra que me entrega, me modifica o me da más detalle de cómo se está realizando la acción? Adverbio. Muy bien. ¿Qué tipo de adverbio es amorosamente? De modo. ¿Cómo lo está haciendo? Amorosamente. Perfecto. La tarea entonces era, a partir de este microcuento, poder identificar los verbos y agregarle un adverbio y luego reescribirlo. También había que identificar sustantivos y escoger verbos. Vamos a hacerlo rápidamente. Los sustantivos que yo escogí fueron discos, biografía, música, programa y músicos repetidamente. Me salió. Siguiente, verbos. Yo escogí compra, llora y lee y me di cuenta que muy bien, los tres están en primera singular y en tiempo presente. Perfecto. Y un ejemplo de los adverbios que utilicé yo fue compra compulsivamente discos, lee periódicamente biografías de música, colecciona periódicamente programas de mano. Por sus venas ahora circula música y muchas veces ama aún más la música que los propios músicos, pero llora mucho en vez de tocar allí. Fíjese, tengo adverbios de modo, adverbios de lugar y adverbios de tiempo. Ahora, ya, entonces esto es un ejemplo. Me imagino que el de usted fue distinto porque cada uno eligió sus propios adverbios. Sigamos. Quiero que recordemos que para realizar una lectura activa necesitamos preguntarnos qué tipo de texto, qué idea, con qué propósito fue escrito, ¿cierto? Y vamos a ver qué pasa con este texto que tengo acá. ¿En qué consiste el miedo? ¿Qué tipo de texto será? Si lo miramos, vamos a leerlo y vamos a ir descubriendo juntos qué tipo de texto será. El ser humano posee una serie de sentimientos y uno de ellos, y quizás sea una de las características principales para su supervivencia, es el miedo. Limitador y beneficioso por igual, el miedo ha sido el culpable de guerras atroces, a la vez que inspirador de arte y colaborador para nuestra seguridad. ¿En qué consiste este impulso humano? El miedo se encarga en muchas ocasiones de hacernos conscientes de los peligros externos que nos pueden amenazar y nuestro organismo los interpreta de la siguiente forma. Primero, los sentidos captan el foco del peligro, pasando a ser interpretado por el cerebro y de ahí pasa a la acción del sistema límbico. Este se encarga de regular las emociones de lucha, huida y ante todo la conservación del individuo. Además de todo esto, también se encarga de la constante revisión de la información dada por los sentidos, incluso cuando dormimos, para poder alentarnos en caso de peligro. Cuando nuestro cerebro reconoce un peligro, se activa la amígdala, la que se encarga de desencadenar todo el sistema del miedo, y entonces nuestro cuerpo sufre las siguientes reacciones. Aumenta la presión arterial, la glucosa en la sangre, la tensión muscular y la adrenalina. Se detienen las funciones no esenciales y se dilatan las pupilas. En determinados momentos, el miedo puede llegar al pánico, lo que hace que se desactive nuestro lóbulo frontal, retroalimentando al miedo
y haciendo que se pierda la noción de la magnitud de este y en muchas ocasiones el control sobre la conducta de uno mismo. Luego de haber leído este texto, que es de National Geographic, que es un fragmento, ¿qué podemos decir? ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué propósito tiene? Bueno, esas preguntas usted las va a contestar en su cuaderno a modo de ejercicio. Eso le permitirá una mejor comprensión. ¿Cuál es la idea general? ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué propósito tiene? ¿A quién se lo recomendaría y por qué? ¿Cómo es el lenguaje que utiliza el emisor de este texto? ¿Usted necesita conocimientos específicos sobre el tema para poder entender? Esas son algunas interrogantes. Ahora bien, el ser humano posee una serie de sentimientos. ¿Podrías indicar cuál es el verbo? Perfecto, el verbo es posee. ¿Y de qué se está hablando? Ah, del ser humano. ¿Y qué se dice de él? Ah, que posee una serie de sentimientos. Mira tú, nos están hablando del ser humano y nos están hablando de que posee sentimientos. ¿Con qué iremos a trabajar hoy día? Muy bien, el sujeto y el predicado. ¿Cuál será nuestro objetivo entonces? Usted lo dijo, identificar sujeto y predicado. ¿Qué es el sujeto y el predicado? Bueno, le contaré que en toda oración usted puede identificar dos partes, el sujeto y el predicado. El sujeto es quien realiza la acción o de quien se dice algo. ¿Quién puede ser el sujeto o qué puede ser el sujeto de una oración? Bueno, puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre. Y el sustantivo puede estar solo o acompañado. Por ejemplo, una oración donde el sujeto realiza la acción. El tren llega a la estación, ¿cierto? Es él el que llega. Y donde se dice algo del sujeto, la pared es blanca. Ella es simpática. Predicado. Describe la acción que está realizando el sujeto. En el predicado, ojo, siempre hay un verbo y este verbo va a concordar en género y número con el sujeto. Muy bien. Ejemplo, el tren llega a la estación. ¿Cuál sería el predicado? Para eso está el verbo, ¿cierto? Entonces llega a la estación. Y en la pared es blanca, el verbo es, por lo tanto es blanca, vendría a ser el predicado. ¿Cómo identificamos el sujeto del predicado en una oración? Lo primero que hay que hacer es que usted va a identificar el verbo. ¿Quién o quién está realizando la acción? ¿Cierto? Se va a hacer esa pregunta una vez que ya identificó el verbo. ¿De quién se está hablando? Puede ser otra pregunta. Y siempre tenga presente que el predicado me habla o me dice lo que el sujeto está haciendo. Y va a estar el verbo. Eso no lo puede olvidar. Tanto el sujeto como el predicado tienen núcleos. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? El sustantivo, ¿ya? O el pronombre, ¿ya? Esa es la palabra principal. Y la palabra principal o núcleo del predicado, el verbo. Por eso hemos ido viendo a lo largo de las clases identificar el sujeto, es decir, tengo que tener claro cuáles son los sustantivos, ¿cierto? Los verbos, los adjetivos, que son aquellos que acompañan, ¿cierto? O modifican al sustantivo y los adverbios que modifican al verbo. Entonces, aquí tenemos una oración. El ser humano posee una serie de sentimientos. Apliquemos. ¿Cuál es el verbo? Posee. Este es mi verbo, ¿cierto? Muy bien. Me hago la pregunta, ¿quién posee una serie de sentimientos? El ser humano. Muy bien. Por lo tanto, esto es el sujeto. Y por lo tanto, ¿cuál es el predicado? Muy bien.
posee una serie de sentimientos. ¿Cuál será el núcleo del predicado? Muy bien, el verbo, ¿cierto? Eso dijimos. Y pregunto, ¿cuál es la palabra principal de nuestro sujeto? Muy bien, el ser humano. ¿Qué sería el núcleo del sujeto? Muy bien. Aquí un ejemplo claro. Pero tome nota, porque en algunas oraciones no figura el sujeto. Y en ese caso hablamos de sujeto tácito. ¿Y cómo lo deduce usted? Por algo que aprendimos. ¿Recuerda que los verbos tenían género y número? Bueno, eso nos ayuda a determinar quién hace la acción. ¿Ya? Entonces, juego tenis con mi hermano es un sujeto tácito. Juego. Fíjese, yo juego. Por lo tanto, yo sería el sujeto y es la primera persona del singular. Has llegado muy tarde. Has. ¿Quién será? Tú. Muy bien. Segunda persona del singular. Iremos por la tarde al cine. Si dice iremos, ¿quién es? Yo iré, tú irás, él irá, nosotros iremos. ¿Y nosotros? Sería el sujeto tácito. Por eso es importante acordarse que a partir del género del número del verbo podemos identificar quién es el sujeto. Luego de haber visto esto, lo invito a practicar, porque usted sabe que todo lo que hacemos requiere de nuestra práctica. Entonces, fíjese, aquí hay oraciones que están tomadas del texto que leímos al principio, donde usted deberá señalar el sujeto y el predicado y sus respectivos núcleos. Así que lo invito a realizar la actividad. Entonces, con sus palabras, indíqueme qué es el sujeto y qué es el predicado, cómo lo identificas, y vas a crear una oración y vas a poder identificar los elementos aprendidos. Ojo, ya importante, una oración extensa. Acuérdese que conoce sustantivos, conoce los artículos, conoce los adverbios, conoce los adjetivos. Por lo tanto, el perro ladra es una oración para primero básico, no para séptimo. Entonces quiero oraciones largas. Cuando usted haya realizado esta actividad, tanto la anterior como esta, lo que va a hacer, la va a hacer en su cuaderno ordenadamente y me va a mandar una foto para poder corregirla. De todas maneras, la vamos a revisar en la clase siguiente, pero importante para saber en qué puedo ayudarlo. O si tiene dudas, recuerde, escríbame a lpcariaga@loscipreses.cl. Le mando un abrazo grande, espero que le haya quedado claro y recuerde escribirme al correo si tiene dudas. Un beso y ya nos vemos en nuestra próxima clase.